Señor. En este instituto, participando en esta clase de escatología. Te doy gracias por los nuevos que ya están, los amigos. Te pido que guarde los que están en camino. Queremos entregar esta clase en la guía de tu Espíritu Santo, que tú des la gracia a tu siervo, que nosotros podamos aprender lo que tú quieres que nosotros sepamos. Te damos gracias, Jesús. Amén. Bien, para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Varas. Tengo el privilegio de servir hace 30 años en el Ministerio Pastoral. Me gusta enseñar y suelen darme estas materias más complicadas que el resto de los profesores. Pero para mí es lindo porque una materia como esta, les soy honesto, es un tema que yo durante mucho tiempo, al ver tantas posiciones en conflicto, tantas cosas, yo recuerdo cuando me convertí y vi la película como Ladrón en la Noche y después traté de encontrar en la Biblia las referencias a lo que planteaba la película, encontré que había cierto conflicto entre lo que presentaba la película y lo que realmente dice la palabra de Dios. Para resumir un poquito, la Biblia habla en muchas partes de las partes finales, pero los eventos finales, la palabra escatología viene de la palabra escato, significa último, es como si el Señor hubiese tomado todo lo que se trata de las cosas finales y hubiese tomado una cinta de película y hubiese cortado en pedazos. Parte de esos pedazos se los quedó y parte está en la revelación, no está todo. Por eso la tarea práctica que ustedes van a encontrar trata de una tarea que va a ser bastante simple, pero a la vez es compleja, que encontrar en los temas, en el tema que estamos viendo, cuáles son las cosas entre lo ciertísimo, lo que la Biblia realmente revela, y lo que dicen los libros sobre las cosas finales, que la Biblia no dice, sino que interpretaciones o posiciones o posturas tienden a pensar, olvidándose de decir que esto es lo que yo creo, no lo que la Biblia dice. Bien, objetivo de la materia, que el alumno conozca, analice los eventos y los pasajes que hablan en la Biblia del regreso del Señor, como los distintos temas vinculados a las últimas cosas, distinguiendo y separando las cosas ciertísimas de aquellas que surgen de la especulación o los sistemas de interpretación. Y no hay acuerdo entre las distintas corrientes. ¿Por qué? Porque si hay distintas posiciones sobre el milenio, sobre las dispensaciones, evidentemente cada uno tiene su base bíblica. Y si no hay acuerdo entre todas las corrientes, evidentemente que yo debo tomar con cierto cuidado aquellas cosas precisamente donde hay diferencias y distintas posturas tienen su base o sustento bíblico. Entonces, hay cosas en las cuales todos están de acuerdo y hay cosas en las cuales no todos están de acuerdo. Y esto es lo que quiero que en algún momento ustedes aprendan a discernir. ¿Para qué? Porque es el ejercicio de la interpretación, de la hermenéutica, del líder, del pastor, del maestro, del que está discipulando. Distinguir entre lo que la Biblia ciertamente dice y lo que la Biblia parece decir, o yo creo, o me han enseñado. Pasado ciertos límites exegéticos para convertirse en temas casi de novela, como la película como Ladrón en la Noche. Requisitos: asistir y participar en clase, realizar y entregar el trabajo práctico otorgado por el profesor antes que termine la materia, fecha tope de entrega el 15/11, que sería la sexta clase. Estoy alargando, generalmente yo pedí a mitad de clase, a mitad del cursado, el trabajo práctico. Ahora lo estoy alargando porque tiene que ver con el desarrollo de la clase. Si ustedes entregan después del 15, no hay problema. Si no me entregan el trabajo práctico, no hay problema, pero no pueden rendir la materia. Y después del 15, yo saco puntos. Porque entiendo que no estoy con hermanos nuevos, sino entiendo que estoy con personas que en áreas de servicio, ministerio, están trabajando de una manera, entonces de ustedes se exige más que del resto de las personas. 2,
El profesor tomará en cuenta la nota final, la asistencia, la puntualidad a clase. Sé que si usted saca un 7 como examen, en el examen, no significa que va a tener un 7, puede tener más o menos, depende de la asistencia, la participación, la cantidad de falta. ¿Y por qué falta? Obviamente, si usted falta porque por ciertas cosas que no son justificables, yo lo considero de una manera. Si usted se enfermó, lo considero de otra manera. Algo que agrego acá, tómenlo en cuenta. La clase va a empezar a horario, aunque haya un solo alumno. Siempre va a comenzar a horario. Sí. Ese margen generalmente estoy tomando los 5 o 10 minutos. ¿Por qué? Porque es una materia extensa y como voy a permitir participar, preguntas y a veces se extiende esta parte, entonces yo necesito aprovechar el tiempo de clase. Dice allí, la clase empezará a horario, salvo contingencia especial. Obviamente si hay una tormenta, hay un paro, no hay micros, yo voy a entender, voy a prolongar el comienzo de clase. No voy a, si hay partido avíseme porque yo no soy ni de Colón ni de Unión. Yo soy del Señor, esas cosas a mí ya... soy del mundo porque me gustan los perros, me gusta pasear, me gusta el básquet, pero Colón y Unión no soy buen santafesino en ese aspecto. Libros. El material que se debe usar, se va a recomendar varios, pero el material está en PDF, por eso lo escogí, es de Bushwell, está en PDF, yo después se los voy a mandar al que lo pidan. Sobre ese material yo me estoy basando. Es un libro que se usa en tercer nivel de FIET o lo que era antes Logoy, la Facultad de Teológica Logoy, y es un material bastante bueno. Tarea. Para la sexta clase hacer un trabajo de investigación y discernir entre los eventos y verdades dogmáticas donde todas las corrientes están de acuerdo, y las afirmaciones que suelen hacerse más allá de las realidades que la Biblia da. O sea, en distinguir entre especulación y, si posible, interpretaciones y lo que la Biblia presenta algo como ciertísimo, sin margen a error o a dudas. Un máximo de 4 páginas, con 2 me conformo porque lo que estoy pidiendo me interesa más que el trabajo que usted busque y desarrolle la capacidad precisamente en este tema que se ha escrito tanto, se habla tanto. Hay iglesias que hacen conferencias, hay gente que dedica muchísimo tiempo, es un tema que se predica muchísimo muchas veces en algunas iglesias. Y en realidad mucho de lo que se predica o se escribe va más allá de lo que la Biblia realmente da como cierto. El trabajo se puede presentar por correo electrónico, pueden traerme un pendrive o pueden mandarlo por correo electrónico, por WhatsApp, siempre que esté que yo lo pueda leer, que sea en documento, o por escrito. Si alguno no tiene plata, no tiene computadora o no tiene impresora, da la realidad que el país está viviendo, no hay problema en traerme el trabajo manuscrito siempre y cuando sea legible. O sea, yo pueda entender lo que usted está escrito y no tenga que estar llamándolo para que me lo lea. Bien, déjeme cerrar esto. El examen dice el 22 del 11. Sí, son 8 clases, si no mire mal, sí. La última clase. Son 4 semanas de... Sí, está bien. Sí, la octava clase. Capítulo 1. ¿Qué es escatología? Comenté para los que han ido llegando antes, la palabra griega para últimas cosas o posteriores tiempos es escatos, logía, tratado o tratamiento. Entonces, tratamiento o tratado de las últimas cosas, las cosas finales. Significa lo último. La palabra escato puede ser usada para referirse a la última cosa de una serie, o la implicancia de la palabra escatología no está limitada solo a una cosa, sino también puede referirse a un concatenamiento o eventos que se suceden de alguna manera uno detrás de otro y están enmarcados dentro de un plazo de tiempo determinado. Los escritores bíblicos frecuentemente hablan de un conjunto de eventos escatológicos como el clímax cosmológico de la historia mundial. O sea, el mundo, la historia de Dios la está llevando a un punto que la Biblia define como los últimos tiempos. Y la consumación del programa del Señor, el programa de redención. Ejemplo del Nuevo Testamento. Se apunta también al fin del cosmos en pasajes del Nuevo Testamento. El primer Evangelio de Juan.
En Juan 6, del 39 al 40, Jesús en los discursos, en el Evangelio, habla de el día postrero, el día final, el día último. Ocurre 6 veces. Dice que es la voluntad del Padre que todo lo que Él le dé no se pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero o último. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucite en el día postrero. Algunas aclaraciones. La palabra muerte es separación. Ténganlo en cuenta cuando estemos hablando. La palabra resurrección tiene un doble sentido. Muere la persona. ¿Qué significa? Que hay una separación de esa tricotomía que es la persona, cuerpo, alma y espíritu. Una parte queda acá, se echa a perder, y otra parte asciende a algún lugar, y a esa parte, yo le voy a llamar en algunas partes, yo he hecho algunas modificaciones al autor original, le llamo alma descarnada, alma sin carne, persona que no tiene carne. Ustedes van a ver en Lucas 17, por ejemplo, que tanto el mendigo como Lázaro, el rico, pueden ver, pueden sentir, pueden oír, pero no tienen cuerpo, son alma descarnada. ¿Por qué? Porque todo eso está en el centro del ser llamado alma, psique en griego o nefet en hebreo. El ser viviente es independiente del cuerpo. Si a usted le falta una mano, un brazo, un pie, Samuel que tiene la pierna dura, no significa que él no pueda cumplir otras funciones aunque falte una parte de él. Bien, dice, el mismo pensamiento se expresa en el verso 54 y la metáfora es más fuerte. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero o final. Tengan en cuenta que todo ese contexto de Juan 6, Jesús lo está dando en una sinagoga y está hablando de su redención, no de la cena del Señor. Los católicos suelen apoyarse en este texto para hablar de que el pan se convierte en carne y el vino se convierte en sangre, pero Jesús acá no está hablando de la cena del Señor, que recién se va a realizar más adelante, en Juan 13, sino de su muerte vicaria o redentora. Está hablando de su persona. Y están en una sinagoga, no ante los discípulos. Dice, Marta contesta en Juan 11:2, ante las mismas palabras, tu hermano resucitará. Y Marta le dice, yo sé que resucitará en el día de la resurrección. Estaba ya en el consciente el judío que, aunque hay pocas referencias en el Antiguo Testamento de la resurrección, que ese era un tema palpable en ellos, era conocido, o sea, sabían ellos que iba a haber una resurrección. Es más, babilonios, asirios, egipcios, todos tenían, hasta los pieles rojas, los sioux, hasta los indígenas entierran a la gente y con cosas preparando para el viaje a la otra vida. Es una realidad que trasciende la cultura bíblica y la cultura del pueblo hebreo. Finalmente, en Juan 12:48, el Señor le dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero o final. Otros usos. Pablo va a usar bastante esto. En 2 Timoteo 3:1, Santiago tiene claramente en mente este concepto cuando se refiere a hombres egoístas que acumulan riquezas para los días postreros. ¿Por qué? Porque, como va a decir Pedro, esto no está en el texto, Dios está dejando pasar muchas cosas, es paciente porque quiere que la mayor cantidad posible entre a la salvación. Este no es el tiempo del juicio de Dios, aunque Dios hace juicio. 1 Corintios capítulo 11, algunos dormían, unos estaban enfermos por falta de temor a Dios en la cena del Señor. Bien, una cosa es el juicio por pecado y otra es el juicio final cuando Dios determina esto. Pedro menciona que los burladores niegan la venida o advenimiento de Cristo en los postreros días, según de Pedro 3:3, y Judas también habla de esto en Judas 18 y habla de los burladores en el último tiempo, aunque no especifica la segunda venida sea el objeto de su burla. Es evidente, para los que son alumnos nuevos, lo que está subrayado en el texto es parte de lo que va a ir al examen. Entonces, como el material generalmente es abundante, por eso yo voy rápido, pero porque ya hablo rápido, no se asusten por el volumen del material, porque el examen va lo que está subrayado, no todo. No hay que, o sea,
quiero que lean todo, que conozcan todo, pero estudien específicamente lo que es subrayado. Es evidente que los autores del Nuevo Testamento creían en un conjunto de eventos que constituirían una culminación y que pondrían fin a la historia de la raza humana en este mundo, en esta tierra. Desde su perspectiva, en sus días, el complejo escatológico era futuro. No sabían cuándo transcurriría, antes del postrer día, ya que eso no iba a ser conocido por los hombres, pero era claro que los eventos para los incítulos, los apóstoles, en ese momento era algo pronto, pero futuro. ¿Cuán pronto? No sabemos. Si usted va a leer 1 Corintios, cuando Pablo habla, no se casen, quédense como yo, porque había una expectativa de una parupsia inminencia, de una venida eminente del Señor. Cuando uno va más adelante a la segunda carta, ya Pablo parece que comprende que tal vez el Señor va a demorar algo más. ¿Cuánto? Nadie lo sabe. Nadie. Mateo 24, 36. C. Perspectiva del doble lente. ¿Alguno de ustedes ha subido a un cerro? ¿Monte, cerro? ¿No? Bien. Si usted ha querido ir a otra colina, a otro monte o cerro de allí, usted tiene una percepción visual de la distancia que hay entre monte y monte. Pero cuando usted la empieza a recorrer, resulta que esa distancia no es lo que usted veía. Es bastante más. No solo porque tiene que bajar y volver a subir, sino que la visión que usted tiene no toma en cuenta, en realidad, el espacio-tiempo que hay. Entonces, la impresión visual que causa es que está ahí nomás. Con esta perspectiva esto se llama doble lente. Hay un doble lente. ¿Por qué? Porque se van a repetir ciertas cosas. Vamos a ver lo que dice aquí. Los escritores del Nuevo Testamento eran muy capaces de ajustar su perspectiva de la profecía. Reconocían el hecho de que, desde un punto de vista cósmico más amplio, ya estaban en el complejo escatológico. Desde el punto de vista amplio, los últimos tiempos es desde que Jesús ascendió hasta que Jesús vuelve. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Los tiempos finales, desde la perspectiva amplia de la palabra de Dios, desde que Jesús se fue o ascendió, Hechos 1, hasta que el Señor vuelva. Todo eso en la Biblia son los tiempos finales. Ellos lo veían así y no tenían una comprensión de cuántos siglos, años podían pasar, pero sabían que comenzó la cuenta regresiva, que Él se fue y los ángeles van a decir, así como ustedes le vieron irse, Él volverá. Entonces, desde allí, desde que Él se fue hasta que viene, es el tiempo final. ¿Por qué es importante esto? Porque esto echa por bajo cualquier intento de generar dispensaciones en ese plazo. El intento de generar dispensaciones o cesacionismo en el plazo del punto de vista que es una sola perspectiva bíblica, genera un conflicto. Entonces, eso de por sí ya sacude un montón de concepciones, el dispensacionalismo por sí. Porque es claro en la Biblia que desde que el Señor se fue hasta que Él vuelva, es un periodo de tiempo donde está transcurriendo la gracia y se está desarrollando el plan de Dios y que, aunque esté sujeto a ciertas variaciones, sin embargo, yo no puedo colocar pautas de tiempos y rotular, encajonar ciertas cosas dentro de ese periodo. ¿Por qué? Porque es un solo periodo de tiempo, los últimos tiempos. Por eso digo que cuando comiencan a leer o lean esto o escuchen conferencias, pastores o libros, van a encontrar que hay un problema. No encaja muchas veces lo que se propone con lo que la Biblia lisa y claramente enseña y transmite. Esto hizo incluso que yo por un tiempo evitara este tema, porque decir, ¿cómo puede haber tantas posturas, tantas contradicciones, si de pronto no hay cosas que yo no encontraba el significado? Y bueno, como la pauta es ir y predicar al Señor, lo fui posponiendo, y para mí fue muy útil. Además, yo he aprendido algunas cosas al preparar esta materia. Sigamos. Esta perspectiva del doble lente es más clara en Juan 2:18, más que en cualquier otro pasaje. Y dice, hijitos, ya, dice el apóstol Juan, ya es el último tiempo. Está escribiendo, se calcula entre el 70 y el 80 del primer siglo, o sea, al final del primer siglo, es la carta, Apocalipsis la escribe más adelante. Entonces, al final del primer siglo está diciendo, ya es el último tiempo. Según nosotros oíste que el anticristo viene. Así que habrán surgido ahora, en el tiempo de él, muchos anticristos. ¿Qué es un anticristo?
La persona que se pasa y dice, o alguien que le dice, Roberto le dice a Jonathan, he aquí el siervo, el ungido de Dios. Acá está el ungido de Dios. Es un anticristo. Cristo ungido, Mesías, seleccionado. En el sentido amplio, todos somos escogidos, ungidos de Dios. Pero no hay uno más ungido que otro porque Dios nos da su espíritu por medida. La relación que uno tiene con Dios es distinta, obviamente. Pero Dios no tiene una medida para uno y una medida para otro. No hay una cuota espiritual para unas personas y para los pastores o líderes o las personas que de renombre, como diría el apóstol Pablo cuando va a Jerusalén. No encontré ninguno de esos que parecen que ser de tanta importancia para otros. La concesión de Pablo es tremenda, es interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces, me ha pasado una oportunidad, yo lo he compartido. Una vez yo estaba barriendo la vereda del templo. Pastor, ¿cómo va a hacer eso? ¿Por qué no puedo barrer? ¿Qué es el problema? Si mi mujer no se enoja, ¿por qué se va a molestar usted que yo barra la vereda? No, pero los pastores no hacen eso. ¿En qué parte de la Biblia está? Que los pastores no pueden ser de ejemplo. Vuelvo al tema. Han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Juan no hace borrosa la distinción entre el presente y el futuro, sino que marca lo que se va a llamar el doble lente. Lo que sucedió en el primer siglo puede suceder más adelante en el espacio de ese tiempo llamado los últimos tiempos. Se va a repetir. Es más, si usted analiza la profecía de Joel, hay cosas que se cumplieron el día de Pentecostés y hay cosas que no se han cumplido todavía. Pero, ¿qué dice Pedro? Esto es lo que profetizó. Y nombra un montón de cosas que sucedieron en ese momento, cosas que aún no han sucedido. ¿Por qué? Porque los últimos tiempos, para lo cual estaba esa profecía, es desde que el Señor se fue, que comienza en Pentecostés con el derramamiento del Espíritu Santo y termina con su venida. Dice, probablemente deben ser clasificados junto con estas palabras de Juan, los pasajes de 1 de Pedro 1.20, Hebreo 1.2, buscan en su casa. Pedro se refiere a Cristo como el Cordero Vicario. El vicario es el que me representa, el que ocupa mi lugar. Por eso el vicario de Cristo, ¿qué papá es? El Espíritu Santo. No se asusten. El vicario de Cristo es el Espíritu Santo, Juan 14.26. Bien, ya destinado de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. El autor de Hebreos escribe de una manera muy similar. Dice, Dios habiendo hablado a los padres, en los profetas, en los últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo. Estos dos pasajes revelan, de alguna manera, en forma clara, que de una época de la historia que había terminado o que estaba en proceso de terminar y que iniciaba una que se iba a prolongar hasta la venida del Señor. Pablo va a decir en 1 Corintios 10:11, para nosotros también se escribió como advertencia, pues vivimos los últimos tiempos. Está hablando de lo que pasó al pueblo hebreo en el desierto, sirve para nosotros, para que no forniquemos, no murmuremos, no hagamos como ellos. Hebreo va a decir, Romanos 11, si Dios desgajó las ramas naturales, ¿cómo va a desgajar a vos que sos gentil? ¿Cómo no te va a sacar si sos gentil? Está haciendo una advertencia. En Pentecostés dijo, esto fue lo dicho por el profeta Joel en los postreros días. Y debe ser perfectamente claro que la profecía de Joel, cuyo cumplimiento se inició, no culminó en Pentecostés, pero su cumplimiento contempla un periodo extendido de tiempo durante el cual los hombres invocarán el nombre del Señor para ser salvos. Otro ejemplo está en Juan 5:25, donde dice, viene la hora y ahora es. Interesante este pasaje. En el contexto, Jesús había sanado a un paralítico en Betesda, en el estanque, y durante el día de reposo. En la discusión hizo declaraciones tremendas. Si uno quiere pronto probar la deidad o divinidad de Jesús, ese es un buen capítulo. Juan 5, Juan 8. Juan 10:30, interesante para lo solo Jesús. Yo y el Padre somos, plural, uno. La palabra uno, que en griego es otro, es uno y es otro. Eis, no es solamente uno, es uno en cantidad, es otro, es otra persona.
el mismo pasaje que la misma partícula, la palabra eis, se usa en Romanos 12. Siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. El mismo pasaje analizado exegéticamente tira abajo el concepto de los unicitarios. Padre, él dijo que su propio padre era lo mismo haciéndose igual a Dios, versículo 18. O sea, cuando dice, yo soy igual a Dios, ¿qué hacen los judíos? Toman piedras. Y él dice, ¿por qué están tomando piedras? Porque te haces igual que Dios. Te haces Dios. O sea, los judíos entendieron claramente el contenido de la palabra y entendieron que no era que él mismo era el Padre, sino que se estaba haciendo igual a Dios. La declaración, también su deidad absoluta en términos más fuertes. Más abajo, en el verso 23, va a decir, para que todos honren al Hijo como al Padre, en igualdad de adoración, de honra. En el verso 25 implica regeneración, nuevo nacimiento. Y en Juan 11, del 25-26, va a hablar de la resurrección o transformación. El uso de la palabra hora, en Juan 5, del 25 al 29, es algo que se quiere destacar el autor en este momento, y en la discusión, porque el significado que tiene desde el punto de vista escatológico. Por un lado, usa la expresión para referirse a los muertos que resucitan. La hora ha llegado y ahora es. ¿Por qué? Porque va a suceder que Lázaro va a ser levantado. Y no es el único. Otros se levantaron. Ustedes van a Mateo 27, cuando el velo del templo se rasga, varios de los santos, las personas que ya habían partido, se levantan de los muertos. Interesante lo que dice el texto tan breve. Pero recién los van a ver el día que el Señor resucita. Resucitan el día que Él muere, cuando el velo se rasga, pero recién la gente los ve y aparecen o sale de su tumba, dice el texto, el día primero, el día domingo. Algo que está allí y queda sin mucha explicación. Lázaro ha resucitado, Juan 11, pero en el verso 28, la única referencia a evento futuro simplemente dice, vendrá la hora. Esto ilustra lo que es llamado la perspectiva de doble lente. O sea, pasó que Lázaro resucitó, pero vendrá la hora. O sea, va a haber otras resurrecciones en el futuro. El doble lente. Cosas que suceden en el momento en que el Señor está o la iglesia desarrolla su ministerio en el primer siglo, pero se pueden repetir en el marco del tiempo, en todo esto llamado los últimos tiempos. Lo mismo sucede en 1 Juan 2:18. Ya es el último tiempo, dice. Los dos pasajes de Juan muestran la perspectiva del doble lente en la escatología del Nuevo Testamento. Y desde el enfoque redentor, la escatología comenzó con la vida terrenal de Jesús, pero trasciende este tiempo hasta el regreso del Señor. Durante su ministerio terrenal revela claramente el estado futuro de la resurrección de la vida y la resurrección de condenación. Dos resurrecciones. Este es uno de los puntos de conflicto entre las distintas posturas que va a haber. Si la resurrección de los justos y de los injustos, la resurrección de vida y la de condenación, ¿es simultánea o está separada? Y a la vez Jesús tenía y había ejercido su poder para resucitar a los muertos. Así en 1 Juan 2:18 el apóstol hace la misma aplicación, aunque el Espíritu de Cristo ya se había manifestado y había muchos anticristos en el mundo. Juan reconoce claramente que en el futuro vendrían otros anticristos. Acuérdense que la destrucción, no está acá, los que vieron historia, en el año 70 se levanta un tal Judas y provoca una revuelta que hace que el ejército romano entre y destruya el templo, Jerusalén, y haga una tremenda matanza. Y fue uno que decía, yo soy el Cristo. Y generó toda una revuelta que terminó con la destrucción en el año 70 de Jerusalén. Juan reconoce claramente la venida futura de un anticristo, como se había profetizado en la Escritura, y los tiempos finales abarcan desde la partida de Jesús hasta su regreso o parupsia. Gerard Dubos, en Escatología Paulina, destaca el hecho de que, desde el punto de vista del Antiguo Testamento, la historia está dividida en esta edad y la edad venidera. Dos tiempos bien marcados. Que los escritores del Nuevo Testamento tenían que reconocer que el proceso escatológico ya había comenzado y continúa.
voz. Y dice, no obstante, el esquema de continuidad no había sido descartada la aparición mesiánica y se había desplegado en 2 periodos sucesivos, para que después de la primera aparición y después de esperar su efecto asombroso en el futuro, como multiplicación de células. La edad venidera fue percibida como una que llevada en su vientre a otra edad venidera más. No debe sorprendernos el hecho de que el fin o la resolución de la historia del mundo en cuanto a lo que concierne al hombre resulte un proceso extenso. El hombre ha estado en la tierra por mucho tiempo, más tiempo, por eso resulta un proceso extenso. La escatología comenzó con la encarnación y los eventos de la encarnación son irrepetibles, no se pueden repetir. Cristo ya vino, ya murió en la cruz una sola vez. Hay una palabra en griego que se usa bastante veces en el libro de Hebreos, japas, una vez para siempre, nunca más, es irrepetible. Esto significa que la misa es un sacrilegio a Cristo. Misa significa sacrificio incruento. Y la Biblia contradice lisa y llanamente tal cosa. Su sufrimiento en la cruz, su muerte, su resurrección, son eventos que no se van a repetir. Hebreos va a decir esto. No, hay cosas que yo no puedo repetir. Me bauticé por inmersión, como Dios mandó. No puedo volver a repetir el bautismo. Me entregué al Señor, vi mi corazón. No puedo repetir eso. No puedo repetir eso. Puedo reconciliarme con Dios, pero no volver a entregarme, no puedo pisotear la sangre del Señor. Hebreos 6 es muy particular en esto, tiene una serie de demandas que tal vez muchas veces se ha esquivado en ese aspecto. Dice, todos estos eventos escatológicos no solamente indica el tiempo que puede transcurrir antes del regreso del Señor, sino que de la perspectiva cósmica es la última hora. O sea, todos estos eventos están preparándonos para su venida. Hacen que la iglesia esté atenta, esté abierta, esté preocupada. ¿Por qué? Porque vos y yo no sabemos cuánto tiempo va a devorar el Señor, pero sí sabemos que ni vos ni yo vamos a vivir más de 100 años. Y los que tenemos ya más de 50, nos queda la mitad de tranco, así, o menos todavía. Este enfoque no contradice el hecho de que los escritores del Nuevo Testamento definitivamente anticipaban un conjunto de eventos escatológicos o señales antes del fin, en el futuro, relacionados con la segunda venida. Ejemplos del Antiguo Testamento. Los postreros tiempos, allí está la palabra en hebreo, el Antiguo Testamento presenta una variedad de expresiones, esto es el capítulo 3, el punto 3 del capítulo 1, perdón. En cada caso, como en el uso de escatos en el Nuevo Testamento, no solo las palabras o las frases solas que apuntan en esa dirección. Cada una de estas frases parece indicar la conclusión de un programa muy limitado o una serie de eventos. Son palabras que en su contexto deben ser examinadas. No lo vamos a ver en varios pasajes. No vamos a ver todos, sino algunos para tomar en cuenta el uso que hacen los autores de la palabra de Dios. Correspondiendo a una frase del Nuevo Testamento, los posteriores días, los profetas contemporáneos, Isaías, Miqueas, usan la palabra que sin duda dio origen a la expresión neotestamentaria. Isaías dice, acontecerá que en los postreros de los tiempos será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes. Será exaltado sobre los collados, correrán a él todas las naciones. No Israel, todas las naciones. Vamos a ver también en el contexto de, hay mucha gente hoy habla de todo Israel será salvo. Y no comprende el uso que hace Pablo de esa cita cuando 2 capítulos antes va a decir él, solo el remanente será salvo. En el mismo libro de Romanos. Creo que lo van a ver con Poloa. Bien. Es difícil dudar que estas palabras proféticas haya una intención de indicar una culminación cósmica futura en el programa divino de redención. Las palabras de Joel, citadas por Pedro en el día de Pentecostés, Hechos 2, 17 y siguientes, cita Joel 3 del 1 al 5, contiene una expresión semejante. Joel dice, Acharei Chem, y Pedro traduce en los postreros días. En Génesis 49:1, en la bendición de Jacob sobre sus hijos, bajo el tema general de lo que ha de acontecer en los días venideros, en los días que vendrán. Está mirando hacia adelante y la mirada de él es amplia. Él no sabe cuánto va a pasar, pero sabe que va a suceder.
cuando dice los tiempos finales, como si dijera, va a pasar esto, no tenés que dudar, va a pasar, no sé cuándo, pero lo que no tenés que dudar es que ciertamente va a suceder. ¿Por qué? Porque Dios lo ha dicho. Jacob incluye la predicción mesiánica. No será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo y a él se congreguen los pueblos. Verso 10. Otros usos notables de esta pala expresión hebrea se encuentran en Jeremías 48, 47, 49, 39 y en Daniel 2, 28, la forma aramea en las mismas palabras. En Daniel 10, 14, en Joel 3, 5. No se sostiene que estas frases siempre sean escatológicas, pero en estos casos sí lo son. No siempre se usa con esta finalidad. El día del Señor, Yom Ya. Hace poquito fue Yom Kippur, el día del perdón para los judíos. Este es un término escatológico importante que ocurre frecuentemente. Esta frase, como otra que vamos a ver, no siempre apunta a eventos escatológicos. Literalmente se refiere a cualquier momento en que el Señor realice una acción sobresaliente y decisiva. Isaías 2.12, 13.6, parecen claramente escatológicos. Otros son Amós 5.18, Malaquías 4.5. Los escritores del Nuevo Testamento adoptan la frase en su significado escatológico. Aquí hay varios pasajes donde se usan. 1 Corintios 5.5, 2 Corintios 1.14, 1 Tesalonicenses 5.2, 2 de Pedro 3.10. No lo vemos ahora, pero vamos a ver más adelante en el libro. Aquel día, otra expresión particular en hebreo. A veces se habla del día final, un día particular en la historia del plano o programa de Dios, como aquel día. El antecedente de este pronombre demostrativo no se da explícitamente en el contexto, pero se deduce del tema general. Hay pasajes como Isaías 29.18, o sea, 2.18, y en los escritos de Pablo, 2 Timoteo 1.12, 18, 4.8, la falta de un antecedente expresado es generalmente característica del uso de la frase aquel día. Un día que está en el futuro, pero que viene y que está antecedido por eventos que tendría que hacernos estar preparados para eso. Por dos razones. En realidad son tres. Una, yo un día voy a partir. Y va a ser antes posiblemente. Dos, las personas que más me importan, me interesan, también van a partir. Y no hay segunda oportunidad. El concepto de que la iglesia se va y queda una parte en 3 años y medio implicaría una segunda oportunidad. Y la Biblia en ningún lado dice que va a haber una segunda oportunidad. Bajo sufrimiento, persecución, sí hubo a lo largo de la historia. Pero ese concepto de que una parte va a quedar y que va a pasar por la gran tribulación y que ese día el que invoque el nombre del Señor será salvo, estamos hablando de una segunda oportunidad. Por eso cuando uno lee o escucha a un predicador o lee un libro, nunca debe dejar la Biblia y debe tratar de sacarse los filtros que muchas veces son humanos o de sistemas humanos, para ver realmente lo que Dios está diciendo y distinguir entre lo que ciertamente dice la palabra de Dios y lo que creo que dice o me parece que dice. Seguimos. Términos no técnicos. Una aclaración pertinente. Cualquier palabra o frase que se refiere al complejo escatológico cosmológico puede asignarse en cualquier parte o frase de este complejo. Más aún, no hay ninguna palabra o frase técnica que siempre sea escatológica y que no puede ser usada para referirse a un evento o actividad en un contexto no escatológico. O sea que la frase el último día, el día final, aquel día, puede referirse o a eventos a porvenir finales o eventos que tienen que ver con algo que está ocurriendo en forma inmediata o pronta, pero no en el fin de los tiempos. Siempre es el contexto que determina si es escatológico y no la palabra en sí. Rechazo del aspecto futuro. Creo que se ha presentado suficientes pasajes para probar que tanto los escritores del Antiguo Testamento como del Nuevo creían en una culminación futura, específica, definida de eventos y que el programa cósmico llegaría al fin del mundo de la raza. En contraste con esta clara enseñanza, la teología filosófica a veces ha sido nublada por nociones vagas acerca de la naturaleza del tiempo mismo, del significado del aspecto futuro.
En general, se puede decir que el hecho de rechazar el aspecto futuro en la escatología bíblica siempre involucra confusión filosófica en la definición del tiempo. Esto, ¿por qué lo comparto? Muchas veces el abuso en algunas interpretaciones o aspectos ha hecho, primero, que se pelee gente por diferentes puntos de vista, y dos, que mucha gente no le interese la escatología, justamente porque ha sido cuestión de conflicto, de enfrentamientos o de ver tanta variedad de interpretaciones y posturas que mucha gente dice, no, ¿para qué me meten en esto? Si esto ni los cráneos se ponen de acuerdo, ni los que saben, ni los estudiosos tienen una misma postura. Entonces ha disuadido a mucha gente. Y el problema no es las cosas finales, sino el abordamiento que se hace dogmático de cosas que la Biblia no dogmatiza, sino las personas están dogmatizando, más allá de lo que Dios revela. Los puntos 6. Los puntos principales de la escatología evangélica, al enumerar el contexto. Testigo de Jehová también tienen en común varias de este punto de vista. Y también dicen que el alma no puede ser inmortal. Y el problema es que ellos no entienden el concepto de alma, o no sé si no han hecho un abordamiento bíblico, y acá lo vamos a ver. Creo que la inmortalidad es un elemento prominente en la mente de los evangélicos cuando hablan del futuro. El ser no material, alma descarnada, continúa después de la muerte. Debemos notar que la palabra inmortalidad, como ocurre en la Biblia, en español, no tiene el mismo significado en la filosofía secular o en la conversación popular. Inmortalidad en el Nuevo Testamento es una traducción de la palabra apartasia, que significa literalmente incorrupción. Es un estado de la persona, un estado de la vida. Usado por los escritores bíblicos para designar el estado futuro de los redimidos solamente. Algunos estudiosos de la Biblia han insistido en que los cristianos no debemos usar la palabra inmortalidad excepto en el sentido bíblico. Yo cambiaría esa recomendación y sugeriría que, mientras usamos el lenguaje de nuestro día con el sentido actual de las palabras, debemos siempre tener en mente el uso bíblico, que es distinto al que las personas tienen cuando hablan de inmortalidad. Creo que, es más, si entra una persona que no es creyente y escucha al pastor, al maestro, al predicador, al que está dirigiendo el avance, decir, tenés que morir, hay que morir, es necesario morir. Estos locos están, esto es Guyana, estoy con Jin Jong, están sugiriendo un suicidio colectivo. Y sí, el problema es que la palabra muerte no es cesación de vida, no es terminar con la vida. La palabra muerte es separación. Es separación. Es un cambio del estado. No es el fin. No es terminar. No es ultimar. Es cesación. Es un cambio. No es cesación. Es un cambio en la vida. Hay una separación que sucede. En el lenguaje moderno, que los cristianos evangélicos creen que los hombres son totalmente, personalmente inmortales. El gran abismo entre el cielo y el infierno. Aunque el pensamiento de muchos evangélicos devotos puede ser confuso acerca de los detalles, es razonable. ¿Por qué? La Biblia no da tantos detalles sobre esto, ¿no? Dios hay cosas que parece que nos ha dado con cuentagotas, ha revelado en la palabra cosas en forma muy clara, explícita, cómo tenemos que vivir, cómo tiene que ser la vida, cómo tiene que ser creyente, con quién debemos contraer matrimonio, con quién no. Hay cosas que la ha hecho muy clara, muy explícita. Y hay cosas que solamente ha dejado ciertos detalles. Y no podemos profundizar. Por algo lo ha hecho. Hay un factor, acuérdense que fe, en griego, pisteo, es confiar. Es más que creer, confiar en la persona, en Él, en lo que Él es, en lo que Él significa. No siempre Dios va a dar los detalles. Dice, donde estoy aquí, no solamente que los deístas llamaban premios y castigos futuros, sino que también creían en un cielo futuro de felicidad para los que son salvos de Jesucristo, y en un infierno de tormento para los que han rechazado la gracia de Cristo. Acuérdense que rechazar la gracia no es solamente decir no quiero a Cristo. No obedecer es rechazar la gracia. No obedecer las instrucciones de Dios es rechazar. Cristo es Salvador y Señor. La gente dice, no, los incrédulos. La desobediencia es una forma de incredulidad. Porque falta confianza en Dios. Le falta confianza. La relación no es correcta. Vamos a ver esto más adelante.
Algunos solo tienen una visión limitada de lo que revela Juan 14:2-3, donde dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy a preparar un lugar para ustedes, y si me fuere, les prepararé un lugar. Vendré otra vez, les tomaré a mí mismo. Interesante, Jesús como agente de la resurrección o de el cambio o transformación. Siempre Él está participando. Y si me fuere, les prepararé un lugar. Y vendré otra vez y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Habla de un lugar donde Él está. Supongo que el pensamiento común acerca del estado futuro de los que han rechazado a Cristo está limitado a los dichos de Jesús acerca del Gehenna, el Valle de Hinnom, más las referencias al lago de fuego en los últimos capítulos de Apocalipsis. C. Segunda venida. Muchos evangélicos tienen una noción vaga del significado del retorno de Cristo. Probablemente muchos de ellos piensan solamente acerca del hecho de que van a estar con el Señor al morir. Es muy común, sin embargo, que aún los más instruidos tengan la idea de que en algún momento futuro remoto, Cristo volverá a instituir el juicio, lo cual decidirá el estado eterno de los salvos y los condenados. Se ve que nunca prestaron atención a Hebreos 9:27. Después de la muerte, el juicio. Es inmediato. Es inmediato. La persona salió de acá y ya va a un lugar determinado. El juicio es inmediato. Eso echa por tierra el purgatorio y un montón aún de conceptos que no están bien cimentados en la palabra que tiene algún evangelio. Es inmediato. Y cuando vamos a ver más adelante, lo que hay luego es un juicio público, pero Dios que todo lo sabe, aún antes que suceda. Ya, después de la muerte, el juicio. Hebreos 9:27. Vamos a ver después más en detalle. Pocos tienen claro el asunto del reino milenial o de los 1000 años de Cristo. D. Estado intermedio. Esto es una introducción a lo que vamos a ir viendo más adelante. El estado intermedio y la resurrección. El estado intermedio es entre que yo muero y el Señor me vuelve a la vida. No, el cuerpo vuelve a la vida. Por eso la palabra resurrección, yo tengo que tener en cuenta que lo que muere es muere la persona, que es separación, pero la persona sigue, el alma sigue vida, es consciente. Entonces, resucita lo que murió. ¿Qué es lo que quedó? El cuerpo. El alma no resucita, la persona no resucita. La persona al morir es un alma descarnada, una persona consciente que puede hablar. El estado de los semejante se entiende en forma vaga el hecho de que los perdidos hoy están en el Hades. La mayoría de la gente imagina abajo. Vamos a ver que la Biblia no dice eso. Sino que tiene que ver con, otra vez, la perspectiva. Así como el monte, cuando una persona, cuando alguien se enferma, ¿qué decimos? ¿Por qué decimos cayó enfermo? ¿Por qué decimos cayó enfermo? Porque queda postrado, queda en cama. Entonces dice, descendió al sepulcro. ¿Pero qué desciende al sepulcro? ¿La persona o el cuerpo? El cuerpo, no la persona. Vamos a verlo más adelante, interesante todo eso. En el Hades llegan a un estado final y eterno solamente después de una resurrección y un juicio futuro. Resumen, mi propósito en enumerar los 4 puntos de arriba han sido enfocar en nuestra mente los grandes asuntos esenciales que son los siguientes. Inmortalidad personal de cada persona. 2, el gran abismo entre el cielo y el infierno en el estado futuro. 3, el retorno personal del Señor. Y 4, la distinción entre el estado intermedio y el estado final después de la resurrección, la persona descarnada que vuelve a ser, de estar desnuda, vestida con un cuerpo distinto, no el mismo, distinto. Con identidad, pero distinto. Vamos a ver eso más adelante. Capítulo 2. El estado intermedio, el mundo invisible. Hades, esta alteración de la palabra griega Hades, viene de Edein, que significa lo que no se ve. Hades en el Nuevo Testamento identifica el mundo no visto, hacia donde van todas las almas humanas cuando mueren. El hecho de que en nuestras versiones, tanto el Hades como Gehenna, son traducidas en forma uniforme como infierno, donde sea que ocurran, ha producido una gran confusión. Estrictamente, siguiendo el uso del Nuevo Testamento, Hades significa reino de los muertos,
tanto de salvo como de condenados. Incluye el paraíso. Ahí yo agregué la palabra que no estaba en el original, la palabra que no puso el autor, yo la fui agregando en griego y en su sintaxis en el español. El lugar de los benditos, Lucas 23:43, 2 Corintios 12:2, cuando dice, subió al tercer cielo, fue al paraíso, arrebatado Pablo en una visión, él dice, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, es más, es lo que está diciendo, interesante, ¿cómo va a ser en el cuerpo? Pero él no sabe porque es una situación que él no comprende lo que ha pasado, pero sí lo que ha visto. Incluye el lugar de los perdidos, Gehenna, cuyas referencias son mencionadas más arriba. Terminología de la mitología griega. Ciertamente no seguiremos la enseñanza de la mitología griega en la interpretación de las escrituras. Había incluso poca unanimidad en los escritores griegos. ¿Por qué planteamos esto? Porque algunos de los padres son los líderes que surgieron en la iglesia a partir del siglo II, Linneo, Cipriano, Jerónimo, se llaman los padres de la iglesia porque tuvieron un lugar preponderante. Cuando escribieron muchos de ellos, Agustín de Hipona tenía mucho énfasis heleno, griego, tanto de Platón como de otros autores griegos. Entonces, eso ha hecho que algunos de esos escritos que se pueden leer, uno puede aprender acerca de lo que estaba pasando, sin embargo, debe entender que ellos han sido filtrados por la influencia que había en aquel tiempo. No obstante, aprenderemos algo en el sentido de las palabras del uso griego. Los escritores del Nuevo Testamento estaban muy conscientes de que usaban un lenguaje conocido para la gente del mundo. El koiné, el griego del Nuevo Testamento, era el inglés de hoy. Los judíos, mucha gente dice, che, pero hay que llamarla a Jesús Yeshua o Yahshua. Y ninguno de los judíos de aquella época le llamaba de esa manera porque ellos ni siquiera hablaban hebreo, hablaban arameo. Ni siquiera hablaban hebreo. Lo único que sabían hebreo eran los escribas que tenían que leer las escrituras que estaban o en arameo, un 10%, o en hebreo, el 90%. Todos los rollos en la sinagoga y en el templo estaban en hebreo, menos las porciones correspondientes en arameo. Por eso cada vez que alguien leía un rollo que estaba en hebreo, tenía que pararse el amanuense, el secretario o alguien, y traducir al arameo, si estaban en Palestina, o si estaban en otra parte del mundo, al koiné o al idioma del lugar, porque no estaban en el idioma. Ellos no usaban el hebreo se perdió en el exilio babilónico. Digo esto por esa corriente que se ha metido en muchas iglesias, sé de que ha hecho un desastre en la iglesia de Santo Tomé, de las raíces judías. Tus raíces son Cristo, Dios, no una etnia, no una cultura. En todo caso, la cultura del reino de Dios. Lo quiero aclarar, no se deben confundir. O sea, incluso hay lugares donde no empiezan un culto, sino toca un sofá. Jamás se menciona el sofá en ninguna iglesia cristiana de la Biblia. No es necesario. Vuelvo acá. En las primeras líneas de Ilíada de Homero habla de las almas de los héroes que murieron en batalla, diciendo que fueron enviadas adelante al Hades mientras sus cuerpos quedaban en el campo de batalla. Entonces el concepto griego es claro, o sea, las almas fueron a algún lado, los cuerpos, lo que vemos, está ahí. Lo que no vemos, se fue, no está en un lugar. No saben, ellos le llamaban Hades. Y dice que en Aín de Virgil, la parte de Hades que disfrutaban los benditos, se llamaba Elysium. Tartarus, en la mitología griega. Pedro Bausar dice que los ángeles caídos están en un lugar llamado el Tártaro. Algunas Biblias traducen correctamente esto, otros lo ponen en un lugar o el abismo. En 2 de Pedro 2:4. Usa esta palabra para indicar el lugar donde fueron arrojados los ángeles revelados. Vemos entonces que hay un paralelismo en el Nuevo Testamento, usando paraíso en vez de Elysium. Gehenna, con excepciones, en vez de Tártaros. Hades, entonces identifica el lugar de todos los muertos. Esto es interesante que usted entienda, todos los muertos, los justos y los que no creían. Los que partieron creyendo y los que no creyeron. Todos iban al Hades. Vamos a ver esto más adelante. Salvos como perdidos. Solo queda examinar los casos del uso del Hades en el Nuevo Testamento. Uso. 1. Referencias ocasionales. La palabra se usa en el sentido figurado en Mateo 11:23. También en Lucas, el paralelo de Lucas 10:15. Donde Jesús dice acerca de él, en Capernaum, que aunque sea exaltado a los cielos, será arrastrado al Hades. La metáfora es muy transparente.
En Mateo 16, 18 y Apocalipsis 1, 18 encontramos la referencia a las puertas del Hades. ¿Se acuerda cuando habla de la llave del Hades? Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, promete el Señor. ¿Qué significa eso? Que el diablo está sumamente interesado en hacer sacudir la iglesia. Muchas veces las cosas que suceden dentro de la congregación, aunque no somos títeres de los demonios, tienen por detrás una fuerte actividad satánica. Las cosas que se ha perdido. ¿Puedo preguntar si hay pentecostal entre nosotros? ¿Neocarismático? Neocarismático es iglesia que no tiene raíz de una denominación, como Visión de Futuro u otras. Iglesias que han surgido de la nada y no tienen una raíz histórica, cultural. ¿No? Bien. Termino con esto y lo dejo y lo recreo. Así como hoy hemos rechazado ciertas cosas del catolicismo, por justamente la mayoría o muchos de nosotros, algunos, de poner el catolicismo y un rechazo al sistema o a palabras que son bíblicas, pero las rechazamos por el trasfondo católico que tiene. Sin embargo, también nosotros hemos rechazado ciertas cosas, como, esto lo digo con libertad, usted puede hacerlo o no hacerlo. Hay gente que no se atrevería jamás a levantar las manos, aunque es bíblico, ni a aplaudir, aunque es bíblico. ¿Por qué? Por los excesos que hubo en las iglesias neocarismáticas. Y los excesos no debe determinar una norma, sino tiene que ser que yo me cuide. Lo que otros hacen mal, solo va a hacer que yo me cuide, no condicionar mi relación con Dios. Si yo quiero ayunar, puedo ayunar. Si yo quiero levantar las manos, puedo levantar las manos. Si hay libertad, puedo hacerlo. O no hacerlo. No es más espiritual el que lo hace y no es menos espiritual el que no lo hace. Pero no tiene que hacer, nunca tiene lo que otros hacen, o otra iglesia hace, condicionar lo que Dios quiere para mi vida. Solo Dios. Recreo. Venidero. Otra vez en Apocalipsis 6:8, la palabra de se usa en referencia simbólica o figurada al que monta el caballo amarillo. Tenía el nombre de muerte y Hades le seguía. El significado se explica en los versículos siguientes. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar. En Apocalipsis 20, 13, 14, el Hades entrega a los muertos que había en él en la resurrección final. Entonces leemos, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La comparación acá es transparente, donde cada persona muerta viva de nuevo, la muerte y el lugar de los muertos serán destruidos. 2. El hombre rico y Lázaro. Queda un solo pasaje, el más importante por la cantidad de referencias que tiene el Nuevo Testamento relacionado con el significado de Hades, Lucas 16, del 19 al 31. Estos 13 versículos, las palabras de Jesús, nos dan el relato más largo del significado de la palabra. Ustedes saben que durante mucho tiempo se pensó que era una parábola, pero la mayoría de los autores hoy han replanteado y creen que son hechos reales, es una historia. ¿Por qué? Porque una parábola no tiene ni tanto detalle ni nombres personales como tiene el rico y el mendigo se llama Lázaro. Condición de los difuntos. Un lugar consciente, a distinción de Testigos de Jehová y los adventistas. Aquí se revela en Lucas 16, del 19 al 31, sin margen a error o dudas, que es un lugar de conciencia y comunicación. En el Hades alzó los ojos, vio, habló. Abraham también habló y aún razonó. Estas palabras establecen sin duda que el Hades, como usa la palabra en el Testamento, no es una tumba física, la palabra sepulcro en griego es otra, no es Hades. Colocan al muerto en la sepultura. Es un lugar de espíritus conscientes que son capaces de comunicarse, de sentir y expresarse. Otros pasajes indican que los espíritus de los difuntos están conscientes en un estado intermedio o de espera entre la muerte y la resurrección. ¿De qué? ¿La resurrección de qué? El cuerpo. En 2 Corintios 5, Pablo habla de la muerte y después de expresar la idea de que prefiere vivir hasta que el Señor vuelva para que su mortalidad sea vestido de inmortalidad, continúa. Así que vivimos confiados siempre sabiendo que, entre tanto, estamos en el cuerpo, estamos ausentes o alejados físicamente del Señor.
Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, pero presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. Versos 6 al 9. Pablo declara aquí que estar ausente del cuerpo significa estar presente con el Señor. O sea que la partida de acá es en la presencia del Señor. No. Después vamos a ver. No. Tres. ¿Cómo? No, yo no, la Biblia. La salvación es solo por gracia y un tiempo. La Biblia habla claramente para los hermanos de Paraná y para ustedes también. Hay un tiempo de salvación y un tiempo de juicio. El punto de la bisagra va a ser el concepto de cuándo viene el Señor y la partida o arrebatamiento, el mal llamado rapto, en griego harpazo, que significa ser llevados, ser arrancados, ser arrebatados. No es correcta la palabra rapto, ya tenemos confusión. Una de las posturas va a plantear que un grupo queda y otro se va, y el texto no dice eso precisamente. El mismo pasaje de Tesalonicenses no está diciendo eso. Pero ya, vamos a llegar a la próxima clase. En la próxima clase vemos ese tema. Filipenses 1. De forma semejante, cuando habla de la posibilidad de su muerte, Pablo dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor, y quedarme y ser de bendición y utilidad para ustedes, o sea, seguir mi ministerio terrenal. Entonces él tiene un conflicto normal, porque tiene un llamado para servir, pero su deseo era también partir, porque significa estar en la presencia, no ir a dormir, no a un estado de inconsciencia, sino encontrarse con el Señor. Estos dos dichos de Pablo hacen muy claro que él contemplaba un compañerismo inmediato, personal y consciente con Cristo al momento de la partida. En Apocalipsis 6, 9-12, el verso 9, al abrir el séptimo sello del pequeño libro, Juan describe una visión de los mártires cristianos en el cielo. Algo importante acá. La Biblia es clara y aunque es un libro simbólico, está diciendo un dato que echa por tierra un montón de gente que se toma este pasaje. Eran decapitados. Eran decapitados. Ya por una franja muy particular que reduce lo que muchos están tomando este pasaje y lo tratan de darle una explicación más amplia. Dice claramente que eran decapitados. Vamos a ver. Creo que más adelante vamos a ver. ¿Dónde estoy? Aquí. Escribe su conversación con el Señor como lo que sigue. Clamaba a gran voz, o sea, los mártires estaban en la presencia del Señor, delante del Señor, clamando, no diciendo, ayuda a Heide, ayuda a, ¿cómo se llama? Ezequiel, o a Nora, que regresen bien a esperar. No estaban pidiendo por nosotros, estaban pidiendo que el reino de Dios venga, que significa se cumpla toda justicia. Vamos a ver más adelante. Dice, venga, acá, perdón, escribí mal, tipé mal. No es venga, sino de vengar, de venganza. Venga nuestra sangre en los que moran en la tierra. Están pidiendo justicia. Hasta que se complete, interesante lo que va a decir, diciendo hasta cuándo santo y verdadero nos juzga y venga nuestra sangre en la que mora en la tierra. Y se le dieron, ¿qué se le dieron? ¿Por qué? Si no tenían cuerpo. Entonces, nunca tenemos que olvidar que Apocalipsis usa lenguaje figurado. Porque las almas no usan vestidura, son almas. Por eso digo, porque mucha gente toma estos pasajes y literaliza algunas partes y se olvida que es un libro simbólico. Cuando está diciendo túnica, está hablando de pureza, de un estado. Blanco, vestido blanco, está hablando de santidad, de pureza. Porque el alma descarnada no necesita ropa. Es como si usted dijera, me voy a bañar vestido. No sería coherente, usted se baña, creo, de vestido. Salvo que, no sé, se bañe con otra persona. Y se le dijo que descansen todavía un poco de tiempo, hasta que se complete el número de sus consiervos y hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. El punto establecido aquí es que los muertos benditos en el cielo están en comunicación activa y consciente con el Señor.
Las túnicas blancas, verso 11, que recibieron no implican forma corporal, tal como las referencias similares que dicen que Dios se viste, no, como dice, la borla de su manto está suelto. Son imágenes que transmiten atributos o condiciones de Dios, de grandeza, de majestad. No que Dios tenga un manto o tenga barba. No indican forma corporal, Salmo 93.1. La túnica blanca con que se vestían las almas en la visión de Juan es símbolo de santidad perfecta. ¿Por qué? Porque el pecado queda con el cuerpo, queda en la tierra, hay una separación. Compara Apocalipsis 3.4, 7.14, especialmente 19.8. Incluye un lugar de tormento. El tormento es mencionado en Lucas 16, 23 al 28, versos 23 y 28. Y el dolor es intenso. Las llamas son mencionadas, el verso 24. No se puede negar, usando un método razonable de exégesis, el hecho de que esto significa un sufrimiento literalmente intenso, o sea, algo que se siente, aunque no tenga cuerpo. Por otro lado, la naturaleza física o química de la llama nos obliga a entender que la palabra en el sentido figurado representa un sufrimiento espiritual o mental, pero aunque no tienen cuerpo lo están sintiendo. ¿No le ha pasado a usted que está dormido y siente que le pegan algo y se corre o patea a alguien? Porque está experimentando algo y aunque no ocurra en la realidad, su mente, su alma, está reaccionando a lo que los sentidos están diciendo. Bien, C, un lugar de espíritus sin cuerpo, descarnados. El Trencher usa mucho esta expresión descarnado. Yo he leído 2 o 3 libros. El hombre rico y Abraham y Lázaro son presentados como espíritus sin cuerpo. Están entre los muertos, verso 30. El hecho de que se mencionen ojos, voces, lengua, no significa existencia corporal, no significa que Abraham tenía ojo, ni mano, ni cuerpo, porque es un alma descarnada. Tal como la mención de la mano, el brazo, los ojos, los oídos de Dios, no significan que Dios tenga esas partes del cuerpo. Isaías 59, Segunda de Crónicas 19, Jeremías 27:5. Son referencias a parte del cuerpo, se entienden como modos figurados o simbólicos de hablar, formas de expresarse, por ejemplo, para facilitar nuestra comprensión. En forma similar, los términos corporales mencionados en Lucas 16, 19-31, no indican un estado corporal. Descendió el alma, el cuerpo quedó. Hades, D, incluye, un lugar de justos. Aquí vamos a romper. ¿Por qué? Porque siempre pensamos el Hades es el lugar de los injustos, después la resurrección, y el resto va al paraíso. Palabra persa que se usa cuando le dice al ladrón, de cierto hoy estarás conmigo en el paraíso, al ladrón arrepentido. La conversación entre el hombre rico y Abraham fue extensa, sin obstáculos. Aún estaban separados por un gran abismo. Sin embargo, podían conversar el que estaba en lo más bajo y el que estaba en el seno de Abraham, dentro del Hades. Yo entiendo la palabra Hades, el verso 23, no solamente indica la situación del hombre rico, sino también dónde se produjo esta conversación. Un lugar, condición y lugar. El Espíritu de Cristo en el Hades. La palabra Hades es una traducción de la palabra hebrea Sheol y Seol en el Antiguo Testamento. Y es el lugar tanto de los muertos justos como de los malvados. Jacob, en Génesis 37-35, esperaba ir al Seol cuando muriera. El Salmo 16:10, David profetiza, no dejarás que mi alma, en hebreo, en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es una profecía que se refiere a Jesús, no se refiere a David. Pues dijo el Señor a mi Señor. Este versículo es claramente un paralelo antitético. La primera cláusula habla del alma en el Seol. La segunda se refiere al cuerpo en la tumba. En el día del Pentecostés, Pedro va a citar específicamente estas palabras del Salmo 16. Usando el Hades para Seol, Pedro, con exactitud, precisión, aplica estas palabras a Cristo y su resurrección. Su alma volvió al lugar de los muertos bienaventurados y su cuerpo se levantó de la tumba antes de ver corrupción. Estuvo al tercer día, ya se levantó, resucitó. Una aclaración. Vamos a ver la clase que viene si llegamos, que muchas veces la Reina Valera y otros textos traducen resurrección, y el griego es eigenon, que es levantarse, no es resurrección. A veces el término, las expresiones en español suelen confundirnos, por eso mucha gente ha asumido posturas por apegarse al literal de la palabra sin hacer una exégesis.
Usted no tiene que saber griego para hacer una exégesis, basta que usted tenga una concordancia greco-española o ciertas herramientas para saber qué significa o cuál es la palabra que se usa allí en griego. O una, también, ay, no me sale la palabra, cuando, ya me acuerdo, se va a ir. ¿Eh? Se dice que es un relato, que no es una parábola, sino de Lázaro y Abraham, que cómo aquellos se ven si son almas encarnadas. Usted cuando está durmiendo, ¿ve cosas? ¿Y tiene ojos cerrados? El ojo es la terminal nerviosa de la vista. Nosotros vemos con los ojos, pero lo que hace el ojo es como una cámara que capta y proyecta, pero realmente todo está en la mente. Usted cuando está con los ojos cerrados y puede ver cosas, soñar y hasta moverse y esquivar cosas, aunque los ojos están cerrados. Los ojos son, es como decir, la mente es el CPU de una computadora y los terminales o periféricos, pantalla, terminal, proyectan o imprimen los resultados de lo que sucede en la mente o CPU de la persona. Queda acá. ¿Cómo? Se lo explico de otra manera. Una persona cuando está viva ve, cuando muere sigue viendo y sintiendo y no está más en el cuerpo porque ha partido. ¿Por qué? Porque el alma es el asiento de la persona, los recuerdos, las emociones, los sentimientos. Por eso la gente dice, en hebreo es entraña, pero dice, te quiero con todo mi riñón o entraña. Pero traducen en español con todo el corazón. Un caso, por ejemplo, particular, cuando en el monte de la transfiguración, ante el trípode de los tres que se destacaban dentro de los 12, Jacobo, Juan y Pedro, ¿con quién estaba Jesús? ¿Y cómo sabían? Entonces eso habla de la identidad que conservamos aún en el alma descarnada. Son detalles, lo que está planteando Lucas 16 es que es claramente en el seno de Abraham está Abraham y puede hablar a la distancia, dentro del mismo lugar, pero separado por un abismo, el texto lo dice, por una cima, con Lázaro, con el rico. Se pueden ver, se puede comunicar, está sintiendo. Es más, cuando usa la expresión humana que moje, manda a Lázaro que moje y alivie mi dolor, nos está planteando que el estado del alma, aunque no tenga cuerpo, es consciente. Es consciente. Es más, nosotros dormidos hablamos, vemos, soñamos, proyectamos, sucede un montón de cosas. Y el cuerpo, la terminal del ser humano está dormida, está descansando. Porque el asiento del ser humano no es el cuerpo, sino el alma. Ya lo vamos a ver más adelante, más claro, Rosa. La palabra de Cristo. En Lucas 16 podemos inferir claramente que los espíritus de los muertos no pueden comunicarse con los vivos. O sea, cuando está diciendo, no pueden pasar. ¿Por qué? Porque ¿qué pide el rico? No quiero que mi familia venga acá. Manda a alguien para que le avise a mis hermanos que no vivan como yo he vivido y vengan donde yo estoy. Entonces él de forma explícita no pueden pasar, no se pueden comunicar. Además, le va a decir, por más que vayan, no le van a creer. La necromancia es prohibida explícitamente en las Escrituras. Isaías 8 dice, la ley de Moisés prohibió explícitamente la hechicería de cualquier tipo, incluyendo la supuesta comunicación de los muertos. Éxodo 22, Levítico 20, Deuteronomio 18. Isaías agrega a la ley y al testimonio. Si no dijeron conforme a esto es porque no les ha amanecido. El énfasis de Isaías es que los que conocen al Dios vivo deben buscarlo a Él para informarse e inspirarse. Deben ser leales a su palabra revelada y nunca deben comunicarse con los muertos o querer saber más allá de lo que Dios les ha dicho que deben conocer o saber. Es interesante porque esto ha generado, pero nosotros no tenemos adivino.
pero tenemos profetas truchos. Tenemos profetas truchos que le decimos, ¿con quién me tengo que casar? ¿A quién tengo que ir? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué dice Dios sobre esto? Y falta que le digamos, a ver, decime cuál va a ser mi suerte. Tenemos que creerle a Dios. Interesante. Las palabras de Abraham que cita Cristo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaran entre los muertos, confirma esta advertencia. Los vivos deben dedicar su atención al Señor mismo, y especialmente porque Él se ha levantado entre los muertos justos, de forma semejante, deben estar ocupados en la presencia gloriosa del Señor y con la asamblea de los remidos, que sería incorrecto. Sería incorrecto aún desear la comunicación con los que todavía permanecen en la tierra hasta que el Señor vuelva. En Lucas 16 proporciona otro argumento en contra de la necromancia. Necros igual a muerto, mantenía adivinación. Acá vamos a ver un caso muy conocido, que mucha gente lo toma de distintas maneras. Saúl y la divina o la pitonisa de Endor. ¿Se acuerdan lo que pasa? Tenía el ejército, estaba en una mala situación. Basándose en el incidente, 1 Samuel 28, 7 al 25, algunos opinan que la comunicación con los muertos es posible. El mejor comentario sobre este pasaje que yo conozco se encuentra en el artículo acerca de Saúl en la 4ª edición del Diccionario Bíblico de Davis. Allí se indica que la mujer, ante el pedido del rey, afirmó ver a Samuel, verso 12. Veo a uno que sube. Como ella le ha dicho, quiero comunicarme con Samuel, está asumiendo. Saúl entonces entiende que era Samuel, verso 14. Pero la palabra entendió ya en hebreo no garantiza que sea la verdad, sino que es lo que él está percibiendo. Si quiero hablar con Samuel, la mujer me hace subir a alguien. ¿Quién es? Samuel, si yo pedí a Samuel. Entonces, solamente hay una convicción de algo, sea verdad o sea falso. Podemos traducirlo. Saúl estaba convencido de que era Samuel, pero ¿acaso dicen esas palabras que Samuel apareció y dijo tal o cual cosa? La sugerencia que hace el autor es que al leer el relato pongamos el nombre Samuel entre comillas. Esto es, creo que comunicará la idea de que el escritor quiso dar. El artículo concluye. Sería muy extraño después de que Dios haya rehusado contestarle a Saúl. Él va a pedir, varias veces va a hablar, va a pedir a los profetas, va a buscar a Dios y Dios no le contesta, está callado, no quiere hablar con él, tiene un tiempo de silencio con él. O en sueños, entonces luego Dios se comunique por lo que él mismo ha prohibido. No es coherente. Dios no es así. Dios no cambia de opinión. Otro pasaje interesante. Cuando en Génesis dice que Dios se arrepintió, en hebreo es le pesó. Dios no tiene sombra de variación. Dios no cambia de opinión al parecer. No es humano. Uno va al hebreo y el hebreo, la palabra allí, le pesó. En la Reina Valera contemporánea traduce mejor que la Reina Valera común. Sí. ¿Cómo? No, él no veía nada. Era la otra le dice veo, pero el texto te traduce el hecho en sí. No está diciendo que la mujer está diciendo la verdad. Lo que te traduce, lo que te está comentando el texto es que ella dice que veía. Entonces Saúl asume que lo que ella ve, o le dice que ve, es a Samuel. Acuérdense que ella lo reconoce, aparte le pide, quiero hablar haceme subir a Samuel. Y ya tenía datos ya para manejar. La gente que trabaja en adivinación, gitanas, pitonisa, agorero, la gente que tira tarot, tiene un sentido de intuición desarrollado por el trabajo con la gente y pesca ciertas cosas. Te ve vestido, te ve, por ejemplo, si estás sin alianza o con alianza, si te ve desalineado. Las cosas que para nosotros se nos escapan, ellos han desarrollado un sentido de observación que van a aprovechar para hacerse creíble ante vos. Esto es lo que tenía la divina. Suma ciertos elementos y a la vez es ambigua. Dice, ella no dice veo a Samuel, veo a alguien que sube, dice. Él asume que es Samuel. Sí, Samuel, bien digo. Acá. Tenemos extraño que después que Dios le ha rehusado contestarle a Saúl en sueño, en profecía, versículo 6, que su siervo Samuel apareciera justo en una entrevista estrictamente prohibida por Dios y por petición de una mujer que ni siquiera era una hija de Dios, era una pagana, condenada por la ley y por la nación. La divina tenía cierta percepción para sus engaños, podía darse cuenta que el rey estaba asustado antes de la batalla, que un desastre se venía y que su fama sería engrandecida si acertaba
los adivinos, agoreros, tienen esto. O sea, ellos saben que van a fallar, pero con que le pegue un par de personas, su fama crece. Si nosotros, ¿se acuerdan lo que dice Deuteronomio 18? Si el profeta dice una sola cosa que falla, no lo tengas más por profeta. Aunque hayan saltado 100. 100. Por ejemplo, Alducín. Gente que, mi mamá, don Andulcí, en el 2016 profetizó el arrebatamiento. Torpeza para un hombre con tanta preparación. Una torpeza. Si Jesús dice, nadie sabe el día y la hora, ¿cómo hace semejante desatino un hombre de estudio? Porque meterse en lo escatológico, en lo profético, muchas veces puede llevar a ciertas imprudencias como es lo que hizo. Yo hoy escucho a Alducín y no puedo olvidarme de eso. Piper, que viene a Rosario. Piper cree en la salvación final. Piper cree en la salvación final. Busque después, googlee lo que es. Es un concepto de salvación, gracia más obras. Es un concepto traído de la Iglesia Católica. Hay un trasfondo católico allí. No es la doctrina de la gracia. Después vamos a ver qué es lo que dicen de mí. Seguimos, pues yo también la erro. El único que no erra es el Señor. Por eso hay que escuchar con la Biblia. Como dice Rosa, no me cierra eso. Bien, hay que leer e investigar. Está bien, Rosa. La transfiguración, 3. La aparición de Moisés y Elías a Cristo y sus 3 discípulos en el monte de la transfiguración es una categoría totalmente diferente. El incidente está anotado en los 3 evangelios sinópticos. Y Jesús había estado hablando de su segunda venida y sus sufrimientos. Y concluyó diciendo que algunos de los que hoy están aquí no gustarían de la muerte hasta que hubiesen visto el reino de Dios, como dice Lucas. Acuérdense que Jesucristo es el reino de Dios. Donde estaba Jesús, el reino estaba presente. Él es el reino de Dios. O el reino venido con poder, como lo dice Marcos. Al Hijo del Hombre viniendo en su reino, dice Mateo. Los 3 evangelios sinópticos claramente sugieren que la experiencia en el monte de la transfiguración era lo que fue predicho en el contexto anterior. ¿Por qué? Porque Jesús se transfigura delante de ellos. No es el Jesús encarnado, es un Jesús glorificado, distinto. No es ese. Es más, uno es el Jesús antes de la muerte y otro el resucitado. Y otro es el que asciende. Es más, otro día vamos a ver un poco más el tema de la kenosis. ¿Dónde estoy? Aquí. Debe notarse que en el incidente en el monte de transfiguración no hubo ninguna comunicación entre Moisés y Elías y los 3 discípulos. Ellos lo vieron charlar a ellos con el Señor. Los discípulos vieron y escucharon a Cristo hablando con ellos. Acuérdense que hay una nube. Escucharon la voz celestial que dijo, este es mi Hijo amado. Vieron a Cristo transformado en su gloria resplandeciente, tal como aparecería en su segunda venida en la gloria y poder y reino. Moisés puede ser percibido como un tipo de los que han muerto, sugiere el autor, y que se han resucitado. Y Elías, de los que van a, cuando el Señor venga que estén vivos, ser transportados y transformados. Así los discípulos tuvieron una visión del Hijo del Hombre viniendo en su reino. Concluimos entonces que la experiencia del monte de transfiguración no da ningún apoyo a la necromancia o a ningún intento de comunicarse con los muertos. Acuérdense que el texto dice claramente que es una visión, dice Mateo. Ellos tienen una visión. El hecho sucede, ellos ven a Jesús transfigurado, pero luego el mismo Mateo agrega, es una visión. Ellos están viendo una visión, no está viendo literalmente a Moisés y a Elías. Por eso es importante, cuando uno ve un texto y se mira todas las palabras y comprende el significado de cada uno, para no perderse. Bien, sigo. ¿Dónde está el mundo invisible? La pregunta planteada es, ¿dónde está el ser personal, no material, de Cristo mientras su cuerpo estaba en la tumba? O sea, cuando el Señor murió en esos 3 días o esas horas, eso no son 3 días exactos, acuérdense que el judío, 1 hora es como un día. O sea, las horas del viernes cuentan como un día, las horas del sábado a la noche, que ya es domingo para el judío, cuentan como un día completo para ellos. Ellos hablan de otra manera. Él dijo explícitamente al ladrón en la cruz, el que acuérdate de mí cuando venga en tu reino, hoy estarás conmigo en el paraíso, Lucas 23, 43. El alma de Cristo, mientras su cuerpo estaba en la tumba, estaba en el paraíso, que está en el Hades, hasta ese momento. La forma precisa en que los 3 pasajes se expresan, Salmo 16, 10, Hechos 2, 27, Lucas 23, 43,
No es un accidente. El paraíso está en el cielo, es del cielo. En 2 Corintios 12, 2:4, Pablo habla de ser llevado al tercer cielo e identifica el cielo con el paraíso. Las palabras el tercer cielo deben entenderse como una referencia al hecho de que con nuestros ojos podemos ver el primer cielo de nubes, después el cielo de estrellas. El tercer cielo simplemente significa el cielo espiritual donde se manifiesta la presencia de Cristo y donde los muertos benditos están en comunión entre ellos y con el Señor. El estudiante, esto es interesante, ¿por qué? Porque la gente siempre pensó, están abajo. Cuando Cristo resucitó, se los llevó cautivo, esto lo vamos a ver la clase que viene posiblemente, se los llevó cautivo, no está hablando de otra cosa, está hablando de otra cosa. Otro texto mal entendido por algunos autores. Eso lo aclara bastante bien el autor. El estudiante puede sentirse confundido en cierto aspecto, geográfico o astronómico. ¿Por qué? Porque la concepción generalmente normal, habitual, es abajo. Sobre todo lo injusto. Es posible que todos los que partieron en comunión con Dios estén en el cielo. Pero no está diciendo eso la Biblia. Nunca dice el Hades abajo. Dice que la sepultura es abajo, que va a tierra el cuerpo. Se echa el muerto a tierra, pero no dice que el alma desciende abajo. Aparte, vamos a ver abajo, si no estamos acá, ¿estamos en qué hemisferio? Sur. Y en la Tierra, que gira sobre sí misma y alrededor va rotando alrededor del Sol, ¿estamos arriba o abajo? Porque nosotros tenemos la visión yanqui. ¿Qué es la visión yanqui? ¿Cómo muestran el mundo? ¿El hemisferio norte dónde está? Arriba. El hemisferio sur, abajo. Pero no es la impresión. En el espacio uno no tendría esa misma impresión. Porque la Tierra va girando constantemente sobre sí misma y a la vez rotando sobre el Tierra. Entonces, la impresión visual, geográfica, cielo, espacio, abajo, arriba, es muy distinta. Tiene que ver con el sentido de ubicación que tenemos nosotros en este momento, en este espacio-tiempo. Pero si la Tierra rotó, los que están arriba, que les da el sol, son del otro hemisferio. Y nosotros estamos abajo en este momento. Pero mañana, cuando el sol se pasa al revés. Porque está en permanente movimiento de la Tierra. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Hay percepciones que se transmiten en el lenguaje y nosotros las tomamos literalmente. Y eso hace que uno haga un reduccionismo bíblico y entienda las cosas en forma tal cual de expresar las palabras, sin comprender que el lenguaje es limitado para expresar ciertas cosas. Porque lo expresa en función de lo humano, de lo que perciben los sentidos. Sigo. Cristo descendió al Hades. Esto es ciertamente lo que indican los pasajes citados arriba. Y creemos que el paraíso es parte del Hades. Y también se identifica al cielo. ¿Dónde está el cielo? Si tenemos que preguntar dónde está el cielo, entonces sería mejor preguntar de una forma más amplia. ¿Dónde está el Hades? ¿Dónde está el Gehenna, el Tartarus? ¿Dónde está el paraíso? ¿Dónde está el mundo invisible? O sea, hay un mundo invisible y puede estar separado entre sí, pero geográficamente está en un lugar y no está en distintos lugares. Está en un lugar, no en distintos lugares. No es subterráneo, ve, acá lo aclaramos. La Biblia no dice dónde está el Hades. Algunos sostienen la idea mitológica de que está en algún espacio subterráneo. Esta es la influencia griega. Algunos suponen que Efesios 4:4 al 7 enseña que el Hades está bajo la tierra. Especialmente la frase, las partes más bajas de la tierra, cuando habla acerca de los dones cristianos. Pablo cita en el Salmo 68:18, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Cristo, en su ascensión, ha destruido el principio de la esclavitud al pecado. Ha capturado él mismo el principio de la cautividad. O sea, Cristo vino a hacernos, Juan 8:31-32, el que es mi discípulo será libre, nos libertó, rompió con el poder de la muerte, el poder del pecado y nos permite ser otra persona, tener otra vida, vivir distinto. Está hablando de esa cautividad, la naturaleza humana sujeta al pecado. No está hablando de la gente aprisionada abajo en él, está hablando de la obra de la redención. Él vino a hacer una obra de redención que tiene efectos inmediatos en el que cree, en el que es regenerado. Cristo en su ascensión ha destruido el principio de la esclavitud, ha capturado el mismo principio de la cautividad y como resultado su obra terminada ha dado dones a los hombres para ser ejercidos. Pablo continúa. ¿Y eso de que subió? ¿Qué es?
sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y esta es la parte que más confunde de Efesios 4. ¿Alguien tiene nueva traducción, versión popular o la NIT? ¿Nadie? Sí, yo también la tengo en la puta. ¿Nadie tiene NIT? ¿Es popular? ¿No? Bueno, espera que se la busco y yo la leo acá. ¿4:4? ¿NIT o versión popular? 4:9. Así que esa pregunta la vamos a contestar en la próxima clase. A la tierra. ¿Por qué? Porque traduce tal cual, como está en griego, apegándose a la palabra, el texto griego. Aclara. Por eso es importante, cualquier Biblia que usted use en pasajes especiales, sobre todo cuando va a predicar, consultar más de una versión. ¿Por qué? Porque la Reina Valera es una excelente versión. Pero la única Biblia inspirada por Dios, inerrable, infalible, son los textos originales, no las traducciones. Las traducciones tienen errores. Un montón de gente dice, somos reyes. No puede haber dos reyes si Cristo es el rey. Y traducen mal en Apocalipsis la palabra basilea, que no es reyes ni rey, es reino. Entonces, el hecho que tal vez hay gente que hoy ha hecho toda una campaña contra algunas versiones es simplemente por una cuestión de puritanismo contra las versiones. Y usted puede defender el texto, pero el texto original, no una versión particular. Porque uno puede aprender otras versiones. Es más, yo a la gente nueva le recomiendo que se compre siempre una versión, ahora que volvió la versión popular Made in Colombia, un colombiano, una versión, yo no le puedo dar una Reina Valera a una persona que recién comienza la Biblia. Porque si encuentra tabernáculo, no, estoy diciendo, algunas palabras, por ejemplo, hay gente todavía que defiende a 1909, donde en lugar de amor dice los carismas, la palabra carisma, charis en griego, o por ejemplo, a ver si me acuerdo otra palabra que usa la Reina Valera, cuando habla de pasiones, ¿cómo es que dice? No me acuerdo, yo no uso Reina Valera, por eso no me acuerdo. Concupiscencia. Uno encuentra esa palabra y nunca agarró la Biblia. Tiene que ir a un diccionario. Es más, yo escuché una vez decir, Señor, te damos gracias, bendecimos tus bendiciones por este día, por tu amor, por tener música. Gracias por la concupiscencia de Dios. No sabía lo que significaba, no sabía lo que significaba Heidi. Por eso repitió eso. Y el que dice somos reyes y sacerdotes dice una verdad y una mentira, porque somos sacerdotes, pero no somos reyes. Aparte, es lógico. Si Cristo es rey, ¿cómo vos podés? Reinar es una cosa, pero rey hay uno solo, es el Señor. Es una cuestión de lógica. Yo antes de ser pastor era programador de sistemas, entonces uso lo que se llama álgebra de Boole cuando leo la Biblia. Le busco, como dice... Álgebra de Boole. ¿La versión? No es lógica. Es una disciplina de la matemática que se llama álgebra. ¿La encontró? Sí, Dios habla hoy. Bajó a esta tierra, entonces lo más bajo es la tierra. ¿Por qué? Porque está hablando de el Dios de los cielos que se encarnó, que se humilló, está planteando la encarnación de Dios, la humillación de el que era rey se hizo siervo. Está planteando, es una figura que está transmitiendo. Y el tema es que cuando yo me apego a Reina Valera y no voy a hacer una exégesis del pasaje, entiendo que fue más abajo todavía de la misma tierra. Y no, es una especie de paralelismo. Está repitiendo, está haciendo una función más abajo, está planteando la tierra. Ahora vuelvo al texto, perdón, que ahí está aclarado. Cristo descendió, el genitivo, al contrario, el genitivo de la tierra es una positivo de las palabras la parte más baja. Cristo descendió al cielo, a las partes más bajas, es decir, a vivir su vida en la carne antes de ascender a los cielos. O sea, de su lugar, su reino, bajó a los cielos y bajó y se hizo hombre, está planteando. Es un paralelo directo, se encuentra en Isaías 44:23, donde la palabra tierra
es un apositivo de la frase profundidades. A veces se alega que la frase las aguas debajo de la tierra como un segundo mandamiento en otros pasajes indica que es un lugar subterráneo. En el segundo mandamiento menciona esta frase, Génesis 24, por lo cual entendemos que la frase debajo de la tierra nunca ocurre en la Biblia en un contexto que apoye la idea de que el Hades o el Seol. Cuando habla del mar, ¿qué está diciendo? Tiene una percepción geográfica visual, está diciendo debajo de la tierra, no podemos decir al agua, al mar, a las profundidades, pero no está diciendo más allá, a un lugar subterráneo o secreto. Las palabras abajo y arriba, sí, uniformemente las escrituras, ir al Hades es lo mismo que ir abajo, pero después de la resurrección de Cristo y después de los 40 días con sus discípulos, Él ascendió al cielo. Y Pablo dice que Él fue arrebatado al cielo, arrebatado al paraíso. Es común hacerse la pregunta, si el Hades es abajo y el cielo es arriba, ¿cómo podemos decir que el cielo, que es parte del paraíso, es parte del Hades? El primer paso para contestar esta pregunta es darse cuenta que las palabras arriba, abajo, si las tomamos literalmente como términos geográficos, indicando una dirección perpendicular con la Tierra, serán términos confusos ante la realidad de que cualquier punto en la Tierra está cambiando constantemente por justamente la rotación y el hecho de que gira sobre su propio eje y a la vez sobre el Sol, la Tierra. La Tierra gira sobre su eje mientras su órbita anual alrededor del Sol. Estamos obligados a concluir que las palabras arriba y abajo, hablando acerca del Hades o del cielo, son lugares en dirección lineal de la percepción humana. O sea, si en este momento, suponemos, si yo digo el cielo, para nosotros estamos hoy abajo, es de noche, por así decirlo, respecto al Sol. Pero si nosotros ponemos el cielo para nosotros es arriba, pero si uno se va a la distancia, resulta que estamos abajo, porque es de noche. ¿Entiendo lo que estoy diciendo? La percepción geográfica en función de nuestros sentidos hace que muchas veces nos confundamos y tomemos las palabras y asumamos que el Hades es abajo, en lo profundo de la tierra. Es más, va a salir un video ruso que escucharon voces de la gente del infierno, no sé si es lo mismo, que una fosa subterránea. ¡Ridículo! ¿Por qué? Porque cuando bajó a cierta profundidad, cualquier micrófono se derrite del calor que hace ahí abajo, por el magma de la tierra. O sea, es una cuestión de